Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. Hoy vamos a ver esto que se refiere a las soluciones del problema crítico. Todos sabemos que para poder solucionar este problema, pues primero que nada tenemos que preguntarnos por qué una solución al problema crítico. El problema crítico es propiamente el problema del ser. En realidad el problema crítico, el problema del conocimiento, va unido al problema del ser y esta siempre ha sido la cuestión. Me recuerda mucho pensar en Camus, ¿no? Esta es la razón de ser de la filosofía, ser o no ser, ¿no? Recurriendo a Hamlet. Y finalmente, aunque él lo refiere en este sentido del suicidio y de la vida, de vivir como pues en el suicidio o condenados, pues finalmente es la pregunta por el ser. Todos nos preguntamos sobre el conocimiento en algún momento de nuestra vida, qué podemos conocer, siempre hay cosas fascinantes y también pues un poquito misteriosas, ¿no? Que todos queremos saber, queremos conocer las causas de las cosas. Es propio del espíritu humano ser inquieto y querer descubrir qué hay de fondo de todas las cosas. Pues bien, el problema crítico podríamos decir que si bien lo vamos a plantear desde Platón, desde Aristóteles, podemos decir que el problema crítico también aparece desde la problemática del mito y el logos. Esta problemática que se va gestando poco a poco y que nos va haciendo ver cómo es posible llegar a las causas de una forma más objetiva y menos subjetiva como lo veíamos al inicio. Entonces vamos a desarrollar así las teorías que han buscado dar respuesta al problema crítico, a la pregunta por el conocimiento del ser. Bueno, vamos a empezar hablando del escepticismo. El escepticismo, como podemos ver en pantalla, pues nos lo plantea Pirrón de Lea. Y nos van a decir los escépticos especialmente que nosotros podemos conocer todo aquello que se refiere solamente a la duda. O sea, podría ser un tanto absurdo, pero lo más certero del ser humano, van a decir los escépticos, va a ser la duda. Solo podemos conocer el exterior, es la única sabiduría. Y tienen razón, porque finalmente la filosofía se va gestando en este ambiente de dudar, en este ambiente de criticarlo todo, pero podríamos decir que el escepticismo viene a ser como esta hipercrítica que se cuestiona todo al extremo, al punto de decir que no podemos conocer nada. Enseguida vemos en Sidemo la apariencia en cuanto aparece, a la conciencia hace objeto de duda todo lo demás. Vamos a ver en este sentido que hay una duda sobre los sentidos, ¿no? Sexto Empírico nos dirá que se admiten los fenómenos y nada impide observarlos, pero de todas maneras pues vamos a decir los sentidos son engañosos, ¿verdad? Montaigne nos va a decir que la duda es la almohada donde debe reposar toda cabeza. Si se fijan, pues es algo así como lo que diría Paul Ricoeur sobre los filósofos actuales, sobre Nietzsche, Freud, Marx, ¿no? Que son los padres de la duda. Pues bueno, podríamos decir que hablamos de este escepticismo, ¿no? En la antigüedad. Descartes va a plantear, pues bueno, esta duda escéptica, pero a partir desde la metafísica, o sea, él va a plantearse desde otra perspectiva, no nada más sobre los sentidos en cuanto que son aquellos que nos dan conocimiento, sino que va a dar esta revolución un tanto metafísica, matemática, que nos remite a la duda cartesiana, como todos recordamos, y hay que dudar de todo y no puedo dudar de qué pienso, y eso me hace, la duda es como el acceso al conocimiento. Luego encontramos que el positivismo nos va a decir que solo lo dado, lo maleable, es aquello que podemos conocer. Por tanto, si ponemos en duda los conocimientos, pues nos damos cuenta que no todo es utilizable, por eso hay que preguntarnos sobre ello. Entonces, pues solo se pueden conocer ciertas cosas, no toda la totalidad de la realidad. Es otra postura de los escépticos. No se puede conocer nada, por eso me abstengo de emitir juicios, ¿no? Entonces, como diría Wittgenstein, ¿no? Ante el misterio más vale callar, ante la duda callar. Pues bueno, esta es la postura de los escépticos. Un escepticismo es aferrarse a saber que no hay certeza de conocimiento. Luego vamos con el empirismo. El empirismo, si bien el escepticismo plantea que hay que dudar de todo lo que vemos porque tal vez no podemos conocer la esencia de las cosas, el empirismo va a decir que el único acceso de conocimiento para las cosas van a ser los sentidos externos. Por eso esta imagen así un poquito psicodélica, ¿no? que presentamos aquí al frente. Y Heráclito nos va a decir que todo cambia.
Todos recordamos aquella alusión de Heráclito donde dice nadie se baña 2 veces en el mismo río, etc. Y por eso el empirismo pues nos va a mostrar que tiene que ser palpable. Protágoras va a decir que la medida de todas las cosas que son en cuanto son, la medida es el hombre, ¿verdad? Y especialmente las cosas van a ser relativas a las sensaciones, o sea, yo conozco en la medida en que percibo. Epicúreo va a decir que todo es consecuencia de los sentidos, o sea, los sentidos se privilegian como el conocimiento. Occam va a decir que solo existen conceptos que designan la experiencia, o sea, todo lo que nosotros decimos lo decimos porque lo hemos experimentado. Locke va a decir que las ideas son esas sensaciones que se hacen imágenes, ¿sí? Vamos a hablar de una especie de sensacionalismo. Los existencialistas dirán que la experiencia primaria para poder conocer pues va a ser la angustia, el odio o el amor, como lo vemos en Jaspers, en Sartre, en Heidegger, ¿verdad? Entonces nos van mostrando cómo las experiencias existenciales son el acceso al conocimiento, y pues bueno, entran también en el empirismo, cierto empirismo. Bergson nos va a decir que las cosas existen en el movimiento, ¿verdad? Ahí disculpen un poco la dislexia en la escritura. Bergson nos va a decir que las cosas existen en movimiento, algo así como lo que nos decía Heráclito, ¿no? Y Berkeley nos va a decir que la abstracción no es posible. Nosotros recordamos a Berkeley que va a decir que todo lo percibido existe, y si no es percibido no puede existir. Y para que puedan existir las cosas que yo no percibo, pues existe el gran perceptor que es Dios, ¿no? Entonces vamos a ver este empirismo remarcado. Vamos a ver enseguida la postura del racionalismo para solucionar la postura crítica. Y si se fijan, hemos ido manejando, pues primero decimos, no podemos conocer nada, ¿no? Una especie de agnosticismo, el que llamamos escepticismo, dudar de todo. Enseguida un empirismo que se exacerba el sentido de los sentidos. Y ahora vamos a ver cómo se exacerba el sentido de la razón, aunque trata de encontrar un equilibrio entre los sentidos y la razón. Y el especial representante de esta época pues va a ser Descartes con el cogito ergo sum. Entonces nos vamos a decir que el cuerpo no puede actuar sobre el espíritu, o sea, sobre la razón. No puede producir en él una idea, porque son sustancias distintas los sentidos del cuerpo como la razón, ¿no? Todos recordamos la res extensa y la res cogitans. La res extensa pues va a ser el cuerpo que percibe por los sentidos, y la res cogitans es aquella que percibe la esencia de las cosas, y son cosas totalmente distintas, pero Descartes va a privilegiar el sentido de la razón, que nos hace conscientes del pensamiento. Leibniz va a decir que el cuerpo no puede producir idea alguna en la razón. ¿En qué se basa Leibniz? Todos vamos a recordar que Leibniz hace este monismo, ¿no? Y un monadismo, podríamos decir, pero un monadismo o un monismo particularizado, no tanto como el de Spinoza. ¿Por qué? Porque cada persona es una mónada cerrada, y recordemos que las mónadas no tienen comunicación, entonces en ellas ya está dado el conocimiento. Renouvier va a decir que la experiencia da fenómenos particulares y las ideas generales. Todos recordemos que lo particular pues no va a ser universal, ¿verdad? Es algo así como echar las tintas, lo particular sobre lo subjetivo, mientras que las ideas generales es lo universal. Entonces la experiencia solo da eso, solo da experiencias particulares, subjetivas, mientras que las ideas nos dan un conocimiento universal. Hamelin va a decir el saber es sistemático, los sistemáticos son relaciones necesarias, y esto es obra de la razón. Entonces vamos a ver que lo único que nos ayuda a sistematizar el conocimiento no son los sentidos, sino la razón. Brunswick va a decir que la esencia es conjunto de las relaciones, son datos que resultan de la experiencia y no son la experiencia. O sea, la razón va a ser aquella que conjunte, y si se fijan, pues aquí ya nos vamos acercando a una especie de realismo, ¿no? Este autor nos deja como en la orilla del realismo, lo cual pues vamos a caminando hacia allá para tener una postura moderada. Enseguida encontramos el idealismo, y el idealismo va a postular que todas las ideas son aquel conocimiento universal. Fichte, el gran representante del idealismo, uno de los grandes representantes del idealismo, va a decir que la filosofía tiene como objeto conocer el espíritu, solo remontándose a actos del espíritu mediante análisis de las formas del espíritu. Es decir,
En realidad, lo que la filosofía ha buscado desde el principio pues es encontrar el conocimiento de las esencias y no de las experiencias. Recordemos que Fichte va a decir que el idealismo es algo necesario porque estos filósofos hacen una reflexión en torno a la conciencia, y en la conciencia entendida como aquella que entiende las substancias de las cosas, ¿no? El ser de las cosas. Berkeley va a decir que las ideas absolutas son el hombre, el mundo, el alma y Dios. Recordemos que Berkeley va a terminar haciendo un panteísmo idealista porque todo lo que existe son ideas de Dios, y por eso las ideas que nosotros tenemos son realmente lo que nos puede proporcionar un conocimiento universal. Renouvier va a decir que ir al conocer, no al ser, se trata de una epistemología más que de una metafísica. El objeto aparece ante el sujeto, que es conciencia pura. Entonces nos damos cuenta que lo que puede conocer es la conciencia pura. Si nos podemos fijar, Renouvier tiene ahí también un pensamiento interesante. Locke va a decir que el espíritu solo tiene como objeto de pensamiento las ideas. Entonces no existen las sensaciones, sino las ideas en la conciencia humana. Hume va a decir que no puede estar presente en el espíritu sino solo la imagen o la percepción. Es decir, se va a privilegiar pues sobre todo la imagen, ¿no? Kant va a decir, solo tenemos relación con nuestras representaciones. Vamos a recordar que Kant privilegia el conocimiento, y el conocimiento va a ser categórico porque tenemos esta especie de preconocimiento, ¿no? Como diría incluso Platón, de las cosas que ya conocemos. Es decir, tenemos un conocimiento a priori, aunque tengamos esta experiencia a posteriori. Casi rayamos en un realismo. Lechelier va a decir que la existencia de una cosa no es un hecho, sino que es porque la conocemos, o sea, las cosas existen en cuanto conocidas por nosotros. Brunswick va a decir que el conocimiento constituye el mundo, que es para nosotros el mundo. O sea, nosotros, desde nuestra perspectiva de las ideas, vamos a darle constitución al mundo. Sin nuestras ideas, el mundo no existiría. Leroy va a decir, un más allá del pensamiento es imposible. Es decir, un más allá de las ideas no es posible. Lo que existe son las ideas. Y finalmente llegamos al realismo, y el primer representante del realismo pues va a ser Aristóteles. La idea no existe separada de lo sensible, cada cosa constituye una esencia individualizada. Y todos recordamos el pensamiento desde el cual va a retomar también Santo Tomás aquella frase que resume la epistemología de Aristóteles. Rem adequatio ad intellectum, es decir, la adecuación de la cosa al intelecto. Entonces encontramos en el realismo este equilibrio ya desde Aristóteles de la adecuación de los sentidos externos con los sentidos externos, que se irá desarrollando la simple abstracción. San Agustín va a decir que, basado en Platón, que la idea que el hombre anhela, pues es la verdad. Y esta verdad nosotros la conocemos porque el cuerpo se ve movido por las pasiones que el espíritu asimila. Finalmente lo que busca el cuerpo como el espíritu van a ser la verdad. El fundamento de la verdad será Dios. Santo Tomás va a decir que va a repetir el pensamiento de Aristóteles, pero va a decir Santo Tomás que lo que mueve a querer al hombre el conocimiento pues es la gracia divina. Berkeley va a decir que llega un realismo empírico. Ningún idealista puede evitar hablar de ser pensado o conocido. Hegel va a decir que el conocimiento ha abstraído el conocimiento de los objetos. Y así nos podemos ir hasta finalmente, sucesivamente, llegar a estos dos pensadores que son muy importantes, Marechal y Gilson. Marechal es importante que nos veamos al final porque el juicio es donde el espíritu capta el objeto fenoménico o inmanente. Es decir, nosotros en el juicio nos damos cuenta que hay una correspondencia entre sentidos externos y sentidos internos, entre razón y la cosa en sí. Etienne Gilson va a decir que se considera que las cosas existen en sí y que el hombre es capaz de conocerlas. La conciencia da un juicio de valor a lo conocido y lo perfecciona al criticarlo. Como podemos ver, la moderación es el realismo porque no da tintas a ninguno de los dos lados, sino a los dos, a la razón y a los sentidos.
bueno, pues cada quien llegaremos a nuestras conclusiones. Mi postura es realista por mi formación tomista. Espero pues que tengamos aportaciones grandes en torno a esto. Gracias.